¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es interesante en estos días. Los medios de comunicación, sobre todo en cuestiones científicas, le han estado dando mucha, pues sí, le están dando difusión, porque es un evento muy importante. Así como fue el alunizaje, ahora es esto de lo que íbamos a hablar. Fíjate que me recuerda esto a la película del Armagedón. Ah, sí, es muy buena película. Bueno, dicen por ahí palomera, ¿no? Fantasiosa, pero pues sucede que hicieron, digamos que es lo mismo, pero en un cometa. El Armagedón están manejando, es un asteroide, pero lo hicieron en un cometa, que le dieron el nombre de cometa 67P, me parece. Sí, es 67P justamente. Y bueno, ya ves que en esa película de Armagedón quieren poner una bomba porque viene directo a la Tierra. ¿Qué hay entre un cometa y un asteroide? Eso es lo que tenemos que explicar, ¿no? Bueno, lo que yo tengo entendido es que un cometa es un cuerpo realmente formado entre el 80 o 90% de agua, que eso es lo interesante. Es agua pero en estado sólido, es decir, en hielo. Trae metano, trae compuestos de carbono, trae el amoníaco, que el amoníaco tiene nitrógeno, y estamos viendo entonces que como que si trajera, y además de eso trae bases nitrogenadas, que es la adenina y la guanina, y tú sabes que la adenina y la guanina forman parte del material genético, sí, de la vida. Digamos que son laboratorios que andan navegando en el universo. Eso es interesante, que muy pocas veces la gente tiene acceso a esa información, que realmente vendría siendo el caldo primigenio que manejó Parin en su teoría sobre el origen de la vida, pero que eso se llevó aquí en la Tierra, que o sea que todo. Podríamos decir que la vida anda viajando en el universo. Anda viajando de esa manera. Y en los planetas donde se den las condiciones para que se dé la vida, llegan los cometas y podrían inyectar vida a ese planeta. O sea, vamos a especular un poco. Supongamos que por cuestiones de la actividad humana, que ya ves que los líderes se les ocurre cada tontería, sí, que se desapareciera la vida, así de pronto por alguna cuestión humana, que llegara otra vez este cometa y ¡pum!, se depositara acá, volvería a empezar todos esos mecanismos que darían origen a la vida, que bueno, pasarían millones de años, pero eso quiere decir que la vida no nada más es de esta tierra, ¿no? La vida hemos avanzado. Ya ves que se maneja según los estudios dentro de la física y todo a través de los cálculos matemáticos, tú que sabes más de esto, que probablemente en cada galaxia mínimo debe de haber un planeta, ¿no?, que tenga las mismas condiciones y que probablemente exista vida. Pues mira, mandaron en la sonda que se llama Rosetta, y esta sonda lleva un robot que se llama Fila. Ajá, este robot lleva a un laboratorio para ir haciendo análisis de agua, más que nada son espectrómetros, entre varios instrumentos que llevan. ¿Por qué le ponen Rosetta? O sea, espérame, porque pues es un trabajo, yo sé que es europeo, ¿no? Es europeo totalmente. La NASA ahí Pues participó la NASA, pero dicen que es un mínimo, o sea, esa vez no lo quisieron evitar. Yo creo que ya ves que siempre hacen, ya ves que la última vez su último transbordador se cayó y cosas así. Entonces, sí, pues sí. Ya ves que dijeron, no, esos cuates ya como que ya no están haciendo bien su trabajo y hay que mejor lo hacemos nosotros. Además de que Estados Unidos, pues quién sabe qué tanta información realmente sea verdadera o falsa la que nos maneja. Sí. Se planeó desde hace 10 años, en el 2004, en marzo del 2004 se empezó a trabajar. O sea, 10 años de su lanzamiento, ¿no? Sí, imagínate los recursos científicos y económicos que se están invirtiendo durante todo ese tiempo. Que se invirtieron. Ahora, ¿sabes qué? Bueno, y es fantástico ese trabajo porque date cuenta, o sea, lo mandan. Mucha gente piensa que nada más lo mandaron y como que va viajando así. Tuvo que pasar estas barreras de los meteoritos, ¿no? Sin tener ningún problema. Una colisión, sí, o sea, realmente no es suerte, sino que los cálculos. Pues otros 10 años hacia atrás para la planeación, qué proyectos iban a entrar, o sea, en realidad fue un proyecto muy grande. Son de 20 años. Fue un proyecto muy grande y muy ambicioso.
Imagínate, 20 años. Pero ¿para qué estar gastando tantos recursos humanos y económicos? Bueno, se supone que quieren saber ellos, a través de este estudio que van a hacer en el cometa, van a también poder entender cómo fue el origen de nuestro sistema solar. Es lo que están viendo, por eso le llaman Rosetta, porque egipcio, al griego. Entonces entenderemos, si entendemos el lenguaje histórico de este cometa, entenderemos el lenguaje histórico también de nuestro sistema solar. Bueno, así lo manejan. Sí, son... Bueno, eso ya es, digo, también, no sé si tú tengas información de que alguna vez hubo una confusión, ¿no? Con este de la sonda Rosetta, no sé si tengas esa información. Que lo lanzaron y de pronto como que los mismos astrónomos que estaban, como que se les hubiera olvidado que estaban trabajando con el Rosetta, y un día reciben información de que hay un objeto que se estaba acercando. O sea, ellos pensaron que era otro meteorito. Sí, era un meteorito o invasión alienígena, ¿no? Sí. Que está llegando. Y eso dicen que como que manchó un poco así como que su ética o su trabajo de ellos. O su ego. O su ego, no sé, o quién sabe qué estaban haciendo, o probablemente como tiene 10 años, a lo mejor los que empezaron el proyecto, los que estaban revisando, los cambiaron, los corrieron. Sí, porque así sucede. Así pasa, ¿no? Sí. Vámonos, van por tiempo, si sales tú, entran otros, y a lo mejor los que entraron no tienen que estar checando esto, no sabemos qué pasó realmente. Pero el chiste es que de pronto se pierde, vamos a decirlo así, el hilo o la conducción de lo sí, que en donde se encontraba y no sabían que ya había regresado. Y de pronto dicen, ay, algo se está acercando, ¿no? Y como que un poco de así como que de expectativa, porque qué está pasando, ¿no? Y fíjate, fue un astrónomo de esos que les llaman aficionados. Un astrónomo aficionado, o sea que no está recibiendo sueldo de nada, lo hace por amor al arte, como nosotros ahorita lo estamos haciendo, todo esto. Que se da cuenta que era el Rosetta que estaba viendo desde muy lejos, que era para volverse a impulsar, sí, ¿no? Sí, parece ser que su movimiento aparentemente de regreso no era así, sino era acercarse otra vez a un planeta y volverse a impulsar para llegar a de Rosetta, llega al cometa, y entonces él empieza a orbitar alrededor del cometa, y suelta al robot, al Fila. Supuestamente ya tenían calculado en el lugar exacto donde le convenía estar. Sí, pero pues como todo, tuvieron problemas y no quedó en el lugar que tenía que. Entonces se supone que tenían que buscar o ubicar bien el lugar exacto donde no hubiera fugas, esos vapores que está arrojando el mismo cometa. Entonces imagínate, tenía que ser un trabajo, y ahora 10 años de inversión hacia atrás. Dicen que cuando al momento que iba a ser desde que iban a lanzar el Fila, o sea, módulo, iban a depositar robot al que se iba a colocar, que tú dices, finalmente se va a depositar a la superficie. Ahí se jugaban no nomás 10 años, 20 años. Eso es algo esto es increíble. En ese tiempo de soltarlo y que se colocara, son 20 años de trabajo. 20 años. Y pues no salieron las cosas bien. Fíjate que ahorita lo que es el periodismo científico está manejando, de que no se sabe si fue un éxito o es un fracaso. Es un fracaso. ¿Por qué? Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué? Sí, es que pues, se podría pensar que fue un éxito, pero no, porque no quedó en el lugar que ellos calcularon. Sucede que este robot, pues obviamente para no estar gastando tanto combustible, utilizan celdas solares. Celdas solares. Y entonces el lugar donde quedó el robot le da nada más máximo 2 horas. 2 horas de luz solar. Y dicen que estas baterías necesitan mínimo 7 horas. Para que se estén cargando o estén recargándose, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los aparatos que lleva, no todos están utilizando. No van a trabajar y no van a colectar la información que se busca, porque incluso van a perforar y van a perforar. Pero sucedió algo, no sé si tú sabes que cada cuerpo celeste tiene su música característica. Bueno, es lo que se ha comentado, y los físicos han estado investigando sobre esas cuestiones. Así es. Que hay música en el universo, ¿no? Música en el universo. Sucede que no es audible, no es de la frecuencia de nuestro oído, pero ellos lo amplifican, y cada planeta tiene su sonido característico, igual la Tierra también. Pues también encontraron un sonido característico del cometa. Y si ustedes lo pueden investigar, está muy padre esto. Sí, es que
Y bueno, entonces grabaron esa información, Ya. pero pues la información no llega tan rápido porque fíjate, el Eso sí, robot, también hay que comentarlo. no puede mandar la información directamente, sino utiliza a Rosetta y Rosetta nos manda la información. Y rebota la Tierra. Sí, me parece que es Media hora. Incluso también aquí para estar maniobrando es media hora. Media hora. O sea, tiene que ser exacto. Sí, es muy complicado Sí, todo. está complicado. Y pues sí, sucede que dicen que a lo mejor más bien fue un fracaso. Pero, bueno, es que ya ves que uno siempre piensa mal. Por lo que uno investiga. Bueno, así es la ciencia. La ciencia no es de que lo aceptes. Tienes que poner en duda. Y tú tienes que investigar. O sea, no todo lo que te dicen es 100% real. Ajá. Pues sucede que tú sabes bien que ellos luego guardan Sí, información. guardan información. Inclusive ya ha habido demandas a la NASA por no mandar toda la información de Marte. Bueno, no sé si sepas. Y sucede que pues yo la verdad pienso mal porque siento que no quieren mandar la información que están obteniendo de ese cometa. Entonces ya nomás son el pretexto de que no está No está en el lugar correcto. Ajá, no pueden manejar, no se está dando toda la información, pero sí hay información, pero a lo mejor no. Bueno, y eso es lo que yo pienso. Suponemos. Hay que investigar, Así es. ¿no? Ahora si los de Europa dicen, no, es que ustedes están, pues, mándenos, ¿no? Y podemos trabajar con ustedes para checar si es cierto, porque sí, y tomamos fotos y ya lo subimos al video. Y entonces decimos si es cierto porque ya estuvimos ahí, ¿no? Pero bueno, entonces eso está, bueno, fíjate que sí es importante esto de que siempre ocultan información. Y ahora tomar en cuenta, nada más retomando de que el cometa tiene todas las condiciones del caldo primigenio que manejaba Opari, ¿no? Sobre el origen de la vida. Podría suponer que hasta haya vida, haya organismos que simples, les llaman organismos simples, organismos unicelulares, ajá, primordiales, que estén ahí, que a lo mejor incluso, con una actividad. Porque mira, te voy a hacer una observación. Sucede que en la música característica de este cometa, yo entiendo que hay, como tú habías comentado, hay gases que se están escapando y pues todo movimiento va a emitir una frecuencia. Pero si tú escuchas el sonido, te vas dando cuenta que hay cambios. Que de repente hay lapsos en los que el sonido se repite, pero hay lapsos en donde ya no se repite y aparece otros sonidos diferentes. Y ya, como si hubiera más, pues sí, más vibraciones. Ajá. De distinto... Porque debería de ser periódico. De distinto origen, pero en el mismo sitio. Debería de ser periódico, pero no, lleva un lapso y de repente cambia a otro sonido. Como que se entrecruzan ahí, ¿no? Bueno, yo nada más hago ese comentario. No, y es que fíjate, o sea, imagínate encuentran... no, y además, acuérdate que dentro de la ciencia hay competencia. Y yo creo que ellos ya no quieren soltar información, dirán, no, pues Estados Unidos se va a enterar, Rusia se va a enterar, China se va a enterar, Japón se va a enterar de lo que estamos obteniendo. No, eso es de nosotros. Bueno, eso sí, porque el mundo científico se cierra, no, nadie sabe, no hay nada. También egoísta. Bueno, digo, muchos creen que el mundo científico es el paraíso, son la gente perfecta, pero no, hay mucho egoísmo. En religión, en política hay predación. Y también en la ciencia. Y en la ciencia es igual. Bueno, esperemos que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, denle like. Y bueno, les adelantamos que el siguiente video vamos a hablar sobre el principio holográfico del universo. Muchos piensan que el universo es holográfico, no es real. Algo así como imaginación, como un sueño. Como un sueño.